Hola, vamos a trabajar con la serie 1 de mecánica de vectores, ¿va? Entonces, pregunta 1 dice lo siguiente. Una persona jala un bloque como lo muestra la figura. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la dirección del vector? Entonces, no se les olvide que palabra clave en este ejercicio, dirección. Y para la dirección nosotros ya tenemos la expresión que utilizamos, que es que el ángulo, que es la dirección, quedamos que era tangente a la -1 de la coca, ¿ok? De coca. Ahora, tenemos aquí nuestro triángulo. ¿Qué hacíamos? Pues nos ubicábamos en el ángulo. Si se dan cuenta todos, aquí está el ángulo y yo ponía aquí mi monito. Entonces, cuando dibujo el monito, el cateto que está pisando el monito quedamos que se va a llamar cateto adyacente y el que está del otro lado es el cateto opuesto. Entonces ya tenemos ubicado a coca, que es lo que voy a ocupar. Siguiente paso, solo hacemos una sustitución. Entonces resulta que el ángulo es igual a tangente a la -1 de co, que va en el numerador de la fracción, que si ustedes observan co corresponde con el vector b y k corresponde con el vector a. Entonces en automático sabemos que la respuesta debe de ser la opción b. Otra mención en este ejercicio es que directamente la opción C y la opción D no podían ser respuesta, dado que no decían tangente a la -1. Entonces estábamos entre A y B y ya descartamos, por tanto, opción correcta B. Vamos al ejercicio número 2. Dice, sobre un cuerpo actúan tres fuerzas de diferente magnitud. La fuerza total sobre el cuerpo es, no se les olvide que siempre que diga fuerza total, fuerza resultante, lo que vamos a buscar siempre en las opciones es aquello que diga suma vectorial. Entonces directamente sabemos que la respuesta debe de ser la opción D, porque dice suma vectorial. Siempre hay que priorizar esa respuesta. Buscamos donde diga suma vectorial, no se les olvide. Pregunta 3. Dice, el movimiento de un objeto es representado por los vectores A y B. Para obtener la dirección del movimiento resultante A más B, tendrías que calcular lo mismo, ¿no? Palabra clave, dirección. Entonces ya sabemos que siempre que diga dirección, en automático vamos a pensar en tangente a la -1 de coca. Gracias a eso, directamente se va a eliminar opción A y opción C, dado que ambas dicen seno a la -1, por tanto no pueden ser correctas. Estamos entre B y D. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Pueden dibujar a su monito en el ángulo. Cateto que está pisando el monito, quedamos que era el cateto adyacente, el que está del otro lado es el cateto opuesto. Entonces sustituyo y sabemos que nuestro ángulo es tangente a la -1 de coca. Entonces hago la sustitución ya que tengo los valores, tangente a la -1, y yo sé que en el numerador va co, que co corresponde con el vector b y k corresponde con el vector a. Entonces, respuesta correcta sería la opción D. La opción D es la que dice B sobre A. ¿Ok? Siguiente, vámonos a la pregunta 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. Una caja experimenta tres fuerzas simultáneas. Fuerza 1, 4 newtons a 0 grados, fuerza 2, 19 newtons a 90 grados y fuerza 3, 22 newtons a 270 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la caja? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues yo lo que les recomendaba era que dibujaran sus vectores. Entonces, el vector de fuerza 1 son 4 newtons a 0 grados. Recuerden que 0 grados es dibujar hacia la derecha, hacia el este. Entonces quedaría una flecha más o menos de este estilo y esta flecha sería de 4 newtons. Después la fuerza 2 dice que son 19 newtons a 90 grados, que 90 grados es ir hacia el norte, o sea, hacia arriba. Quiere decir que tendríamos una flecha hacia arriba de 19 newtons. Por otro lado, fuerza 3 dice que son 22 newtons a 270 grados y 270 grados corresponde al sur, o sea, hacia abajo. Entonces la tercera flecha sería algo de este estilo y sabemos que aquí tendríamos entonces 22 newton. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos? O la sugerencia es que primero trabajen los vectores que están sobre la misma recta, quiere decir que son paralelos. En este caso sería el vector que va hacia arriba de 19 newtons y el de abajo de 22 newtons.
Entonces lo que hacíamos, si observan solo esos dos, es que en este caso estamos jalando con más fuerza hacia abajo, por tanto el vector va a ser hacia abajo el resultante de esos dos, y como son sentidos contrarios, se hace una resta. A 22 le quitan 19 y les quedan 3 newton. Entonces, solamente pensando en los que son paralelos, queda este vector resultante. Pero todavía nos quedaba el vector hacia la derecha de 4 newton. Después de esto, pues si ustedes observan, aquí tenemos dos vectores que son ahora perpendiculares. Aquí está formado el ángulo de 90 grados. Entonces lo que hacíamos nosotros al final era calcular la hipotenusa que se forma entre estos dos vectores, que eso siempre va a coincidir con la magnitud del vector resultante, que es lo que ya pide el ejercicio. Entonces, ¿qué se hace? Pueden hacer Pitágoras, pero si ustedes observan, aquí ya tenemos el triángulo 3, 4 y por tanto la hipotenusa sería 5 newtons. Si alguno de ustedes no lo ve, pues tendríamos que hacer lo que habíamos hecho en clase, que es lo siguiente. Tenemos al 4 y tenemos al 3, que son los valores de los catetos. Elevamos al cuadrado cada uno, entonces 4 al cuadrado daba 16. Por otro lado 3 al cuadrado, que es 3 por 3 da 9. Siguiente paso, se sumaban estos valores y les va a dar 25. Y por último a este valor se le sacaba raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 25 es un número que multiplicado por sí mismo de 25, que en este caso es 5, porque 5 por 5 da 25. Por tanto la respuesta correcta es la opción D. ¿Ok? Y así queda la pregunta 4. Pregunta 5. Dice, un carrito de juguete experimenta dos fuerzas simultáneas. Fuerza 1 de 20 newtons a 0 grados y la otra es de 15 newtons a 0 grados. ¿Cuál es la fuerza total sobre el carrito? Entonces vamos a dibujar primero las flechas. Fuerza 1, por ser a 0 grados, quedamos que es hacia la derecha, hacia el este. Y aquí tengo una fuerza de 20 newtons. Por otro lado, tengo una fuerza 2 de 15 newtons y también es a 0 grados. La voy a poner aquí abajo. Entonces tengo otra aquí que son 15 newtons, también a 0 grados, o sea, al este. Si se dan cuenta, estos dos vectores son paralelos y son de mismo sentido. Entonces quedamos que para tener el resultante, vuelve a ser un vector, el resultante hacia la derecha, porque estamos jalando hacia la derecha, o sea, a 0 grados. Y en este caso se suma, hacemos 20 más 15 que nos va a dar 35. 35 newtons sería la respuesta en magnitud. Entonces en automático la opción A se elimina, la opción C se elimina, y como se sigue respetando el mismo sentido, o sea, a 0 grados, en automático la opción correcta es la D. ¿Ok? Siguiente. Pregunta 6. La pregunta 6 es de esquema. Entonces recuerden que aquí tenemos nuestro acordeón de 3 pasos, donde dice que el paso 1 es formar el tridente. En este caso ya está formado, nos brincamos el paso 1 y nos vamos al paso 2, donde nos permite formar la ecuación. Entonces, si recuerdan, el paso 2 dice, sea quien sea tu vector que esté en el centro, que en este caso es B, va a ser igual a la suma de los otros dos vectores, que sería A más C. Ese es el paso 2. El paso 3 dice que si es necesario hay que despejar. Si ustedes observan, me pide el vector C. Entonces aquí en la ecuación que acabo de armar, el vector C no lo tengo despejado. Para despejar, lo que tengo que hacer, el vector A, tengo que aventarlo hacia la izquierda. Entonces eso va a provocar un cambio de signo en ese vector. Quedaría de la siguiente forma. El vector B no lo moví, entonces queda intacto. Luego escribo el vector A, que por cambiarlo de posición respecto a la igualdad, se le cambia el signo, queda en negativo, y después queda igual al vector C, que no lo moví de posición, entonces por tanto queda de este estilo. Ya por último, para ser congruentes con la respuesta, esta igualdad lo único que voy a hacer es voltearla, ¿ok? O sea, primero voy a escribir C, y luego voy a escribir B menos A, estos como vectores, y esa es la respuesta. Por tanto, opción D, respuesta correcta.
¿ok? Nada más observación, de aquí a acá lo que hice fue voltear la igualdad. Pregunta 7. Dice, el desplazamiento de una esfera se muestra en la figura. Para obtener la dirección del desplazamiento D, tendrías que calcular, de nuevo, palabra clave, dirección. Ya sabemos que cuando nos pide dirección es tangente a la -1. Como es tangente a la -1, en automático se elimina la opción B y la opción D. Solo nos quedan dos valores. Y obviamente, dado que los resultados vienen con punto decimal, sabemos que vamos a tener que hacer ahí una división. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, nuestra herramienta es que el ángulo va a ser igual a tangente a la -1 de la coca. Entonces necesito encontrar CO y K, ¿no? En mi ángulo dibujo a mi monito. Ya sabemos que el ángulo que estoy pisando es el cateto adyacente, en este caso coincide con 11 metros. El que está del otro lado es el cateto opuesto, que coincide con 5 metros. Entonces hacemos la sustitución y voy a tener que es tangente a la -1 de CO, que es 5, y K, que es 11. Lo siguiente que ustedes tendrían que hacer es trabajar con la fracción que está dentro, ¿no?, del que es el argumento de la tangente a la -1. ¿De qué estoy hablando? Del 5/11. Entonces, si ustedes hacen la división, ¿no?, tendrían que hacer, recuerden que el número que está arriba de la fracción va dentro de la casita y el que está afuera, pues va, el que está abajo, perdón, va afuera de la casita. Ya de aquí en automático, si se dan cuenta, las respuestas estamos entre 2.2 o 0.45. Si se dan cuenta, el 11 no cabe en 5. Entonces quiere decir que la respuesta de inicio me tiene que botar un 0 porque no cabe. Entonces solo por eso que acabo de hacer ahorita ya no tengo que avanzar más. Y en automático sabemos que la respuesta debe de ser la opción A, porque es la única que empieza con 0. Y si siguiéramos la división, pues ya me daría el punto 45. Pero aquí ya no tiene caso continuarlo porque ya descartamos, ¿va? Entonces esa es la 7. Vámonos con la 8. Dice, cuando 4 fuerzas actúan sobre un cuerpo, la fuerza resultante. Entonces otra vez, fuerza resultante, que es palabra clave, y sabemos que siempre la fuerza resultante debo de buscar de inicio aquello que diga suma vectorial. Suma vectorial siempre va a ser nuestra respuesta. Entonces, opción B, respuesta correcta. Vámonos a la siguiente. Pregunta 9. Dice, un carrito de juguete experimenta 2 fuerzas simultáneas. Y entre paréntesis, pues nos menciona que son vectores. Fuerza 1 son 20 newtons a 0 grados y fuerza 2 son 15 newtons a 180 grados. ¿Cuál es la fuerza total sobre el carrito? Entonces, dibujamos nuestros vectores. El primer vector nos está diciendo que son 20 newtons a 0 grados, que eso es ir hacia el este, o sea, hacia la derecha. Y tendríamos 20 newtons. El otro, que es la fuerza 2, es a 180 y 180 es hacia la izquierda o al oeste. Entonces, hacia este lado tendríamos 180 grados, que serían los 15 newtons. Ahora sí, tenemos 2 vectores que son paralelos de sentidos contrarios. Obviamente, aquí se ve que estoy jalando con más fuerza hacia la derecha. Entonces, el resultante va a ser un vector que va a terminar yendo hacia la derecha porque estoy jalando más hacia la derecha. Que ir hacia la derecha, recuerden que son 0 grados. Entonces, en automático se elimina la opción A porque dice 180 grados y la opción C porque también dice 180 grados. Por otro lado, dado que son sentidos contrarios, se hace una resta y si a 20 le quitan 15, pues les va a quedar 5 newtons y eso hace que la respuesta correcta final sea la opción D para este ejercicio. ¿Ok? Vámonos a la pregunta 10. Pregunta 10 dice lo siguiente. Una lancha se mueve en contra de un río a una velocidad de 15.1 metros sobre segundo. Si el río se mueve a 6.3 metros sobre segundo con respecto a la orilla, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la lancha respecto a la orilla? Entonces, ya habíamos mencionado que la velocidad es un vector, entonces quiere decir que estos valores los podemos representar también con flechas. En este ejercicio, si se dan cuenta, no nos está diciendo como tal hacia dónde se está moviendo el río, entonces nosotros podemos hacer la suposición. Vamos a decir que
la velocidad, que es 15.1 metros sobre segundo, que es de la lancha, ¿no? Porque dice que la lancha se mueve en contra de un río con esa velocidad. La voy a dibujar porque sí, no pasa nada hacia la derecha, ¿ok? Porque no nos da como tal una dirección el ejercicio. Entonces tengo esta libertad. Entonces aquí le voy a poner 15.1. Después de eso dice que se está moviendo esta lancha en contra del río. Entonces va en sentido contrario. Quiere decir que la velocidad del río, que es de 6.3 metros sobre segundo, debe de ser hacia la izquierda porque es un vector en sentido contrario. Entonces quedaría aquí como 6.3. Si se dan cuenta, lo único que aquí necesitaban ustedes saber es, uno, que la velocidad es un vector para que lo puedan hacer como flechas, y palabra clave es que se están moviendo en contra, o sea, en sentidos contrarios, y eso hace que las dos flechas se tengan que dibujar paralelas en sentido contrario. Y eso sabemos que nosotros siempre tenemos que realizar una resta. Entonces, ustedes tendrían que hacer el 15.1, ¿no? Entonces, ustedes hacen 15.1, lo voy a escribir, 15.1, y a esto hay que restarle el 6.3. Entonces, si ustedes hacen esa resta con cuidado, les tiene que dar 8.8. Por tanto, respuesta correcta, opción C. Siguiente, 11. Dice, el desplazamiento de una esfera se muestra en esta figura. Para obtener dirección del desplazamiento D, tendrías que calcular, pues, lo mismo de hace rato, ¿no? Palabra clave, dirección. Dirección sabemos que es tangente a la -1, en automático opción B, opción D se eliminan porque no dicen tangente a la -1. La otra es que ya sabemos que vamos a utilizar tangente a la -1 de la coca, ya lo hicimos ahorita varias veces. Dibujo a mi mono, quiere decir que donde estoy pisando es el cateto adyacente, que es el 7 metros, y del otro lado tengo el opuesto, que son 5 metros. Hago la sustitución y voy a tener que es tangente a la -1 de CO, que corresponde con 5, y K, que corresponde con 7. Después de esto, otra vez, las opciones vienen en decimales, quiere decir que hay que hacer la división de 5 séptimos. 5 que está en el numerador va dentro de la casita, y el 7 que está en denominador va afuera de la casita. 7 cabe en 5, no cabe, se pone un 0 y otra vez, igual que hace rato. Esto ya directamente nos ayuda a saber que la respuesta correcta debe de ser la opción C. ¿Por qué? Porque la opción C dice 0 punto algo y la opción A dice 1. Entonces aquí ya descarto y ya sé que la opción correcta es la opción C para este ejercicio. Vámonos al siguiente. Es de esquema, otro de esquemas. Entonces, tenemos nuestro acordeón de 3 pasos. Nos está diciendo el paso 1 que formemos el tridente, el cual ya está formado. El paso 2 es formar la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, el vector central, que en este caso es menos C, va a ser igual a la suma de los otros dos vectores, que es A más B. Recuerden que estamos buscando al vector C, entonces la pregunta aquí es, ¿ya terminamos el despeje? No, que eso es lo que dice el paso 3. ¿Qué me estorba el signo? Entonces recuerdan que lo que hacíamos era todo multiplicarlo por un menos para voltear los signos a todo. Ese efecto que se produce es un cambio de signos a cada uno de los tres términos. En este caso tendríamos C igual a menos A menos B. Y aquí es donde entraba la nota que pusimos en clase. La nota que decía que si hacemos el despeje y los dos vectores nos quedaban negativo, teníamos que factorizar. Entonces a los dos vectores lo que hacíamos era quitarles lo negativo, y como le quitamos lo negativo, abríamos el paréntesis y ya los poníamos positivos. Entonces queda A más B. Y esta sería la respuesta. Por tanto, opción A, respuesta correcta para este ejercicio. Siguiente. Igual, otro de diagramas. Me está pidiendo el vector C. Paso 1, formo tridente. Ahora sí, si se dan cuenta, pues no tengo formado el tridente.
aquí teníamos varias opciones. Yo les dije que a mí en lo personal me gustaba invertir el vector que estamos buscando. Entonces, en este caso, como estoy buscando a C lo voy a invertir, que es el punteado que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y pues el vector C más o menos tal vez quedaría por aquí. Pero recuerden que como lo invertí, le tenemos que poner un menos. Y en automático sabemos que vamos a trabajar ahora con esta zona que estoy ahorita punteando. ¿Por qué? Porque ahí está el tridente. Ya que tengo el tridente, paso 2, formo la ecuación donde me dice que el vector del centro, el vector central, que es menos C, va a ser igual a la suma de los otros dos vectores, que es A más B. Después de esto, el paso 3 dice que hay que hacer un despeje si es necesario. Aquí sí es necesario porque me estorba el menos. Quiere decir que todo se multiplica por menos y hace que todos los términos aquí volteen, o en este caso nuestros vectores volteen su signo. Tendríamos C igual a menos B. Y aquí es donde entraba la nota que decía que si al hacer del despeje ambos vectores quedaban negativos, teníamos que factorizarles el menos. Entonces a los dos vectores les quito lo negativo, abríamos el paréntesis y como ya les quitamos lo negativo quedan positivos. Y listo. Por tanto, respuesta correcta para este ejercicio es la opción C. Siguiente, 14. El ejercicio 14 es de componente. En este caso me está pidiendo calcular el peso del bloque. Si ustedes recuerdan, cuando vimos lo de componentes, existen dos casos, ¿no? Vamos a trabajar con componente X o con componente Y. Siempre que teníamos un objeto que estaba colgando, en este caso este bloque está colgando, eso era un indicador de que íbamos a trabajar con componente Y. Entonces, este ejercicio es un ejercicio de componente Y. Ahí está. Ahora, ¿qué hacíamos? Pues aquí tenemos dos vectores que son oblicuos y a estos dos vectores que son oblicuos tenemos que calcularles su componente Y. Entonces, el vector que dice 5 newtons a 60 grados va a tener su componente Y, que es un vector que va hacia arriba, que sería tal vez ese que estoy ahí pintando. Y por otro lado, el otro vector que dice que es 5 newtons a 30 grados también va a tener su componente Y, que vuelve a ser un vector hacia arriba, ¿no? Algo similar. Y en clase habíamos comentado que el peso del bloque va a coincidir con la suma de esas dos componentes de esos dos vectores. Entonces, ¿a qué se reduce el ejercicio? A calcular esas dos componentes y sumarlas. Ahora sí, ¿cómo calculábamos las componentes? Lo que hacíamos era multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿va? Entonces vamos a empezar con este vector. Para no perdernos, empiezo con este vector donde me dice que es a 60 grados y que son 5 newtons. Entonces, para este vector, su magnitud es 5 y hay que multiplicarlo por el seno de 60 grados. Después de esto, pues es 5 por seno de 60 grados. Ustedes deben de recordar ahí su tabla de ángulos notables. Entonces, si ustedes checan ahí, se van a dar cuenta que seno de 60 grados es lo mismo que 0.866. Después de eso, ustedes tienen que proceder a hacer esta multiplicación. 5 por 0.866 y eso les va a dar 4.33. Lo escribo aquí. Entonces, ya tengo una componente. Me falta la otra, que es del otro vector, que es un vector que está aquí así, donde ahora este tenía aquí 30 grados y este está a 5 newtons, ¿no? Misma idea, es 5 por el seno, pero ahora de este vector son 30 grados, que eso es igual a 5, y el seno de 30 grados, según nuestra tabla de ángulos notables, es igual a 0.5.
Y si ustedes multiplican 5 por 0.5, les va a dar 2.5. Entonces, finalmente, ya que tenemos las dos componentes de nuestros dos vectores oblicuos, lo que hacemos es sumar estos dos valores. Entonces, sumo este valor con este valor de acá. O sea, el 4.33, perdón, más el 2.5. Entonces, si ustedes hacen esa suma, les va a dar 6.83. Pero en este caso, nada más con que sepan que es 6.8, basta. Y terminamos, ¿no? Entonces, recuerden que aquí lo único que se hizo finalmente es el 4.33, se sumó con el 2.5 y esto nos termina dando 6.83, ¿va? Y listo. Este es el ejercicio 14. Luego es el ejercicio 15. El ejercicio 15 dice lo siguiente. ¿Cuál es la magnitud de la resultante de las siguientes fuerzas? Entonces, tenemos fuerza 1, que es un vector a 0 grados. Lo voy a dibujar. Ya sabemos que es hacia la derecha y es de 15 newtons. Lo pongo aquí. Por otro lado, la fuerza 2 son 20 newtons a 90 grados. Entonces, aquí son 20 newtons. Y como son 90 grados, por eso lo dibujé hacia arriba, porque es hacia el norte. Aquí nosotros observamos que tenemos dos vectores que son perpendiculares. Aquí está. ¿Y a qué se reduce esto? Sabemos que la magnitud del vector resultante coincide con el valor de la hipotenusa que se forma en este triángulo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es calcular aquí. Si alguno de ustedes se da cuenta, este es un triángulo 3, 4, 5 disfrazado. Recuerden que de estos dos valores que tengo, el más pequeño pues debería de coincidir con el 3, o sea, este debería de coincidir con el 3, y este que es más grande pues con el 4. Ahora, ¿cómo podemos saber si es un 3, 4, 5? Bueno, ya puse el 3 y puse el 4, ¿no? Donde tendría que corresponder. Después buscan un número que multiplicado por 3 de 15. Entonces es 3 por 5 da 15. Luego lo que haríamos es el 4, también multiplicarlo por 5. Y nos damos cuenta que 4 por 5 da 20, o sea, corresponde con estos dos valores. En automático, este de aquí, que es el 5, también se tendría que multiplicar por el mismo factor 5. Y 5 por 5, pues nos va a dar 25, que esa sería nuestra respuesta correcta. Eso es si ustedes observaban, ¿no? Que nosotros teníamos aquí una versión del triángulo 3, 4, 5. Pero si no lo veían, aplicaban lo de siempre. Tomaban el 20 y tomaban el 15, que son nuestros dos valores. Siguiente paso, elevaban al cuadrado cada uno de estos, donde 20 al cuadrado es 20 por 20, que les va a dar 400. Y por otro lado, tendrían que hacer 15 al cuadrado, que 15 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 15 por 15, que les va a dar 225. ¿Ok? Siguiente paso, suman estos dos, que al hacer esta suma, pues nos termina dando 625. Y por último, al 625 le sacarían raíz. ¿Qué es la raíz de 625? Un número que multiplicado por sí mismo les dé 225. Entonces ustedes podrían probar con las respuestas y luego se darían cuenta que al multiplicar la opción A, que es 25 por 25, corresponde justo con el 625, ¿va? Que es la opción correcta. Ok.